Hoy estamos en la segunda edición de los premios La Flor de Grao y a este año el premiado es Lisardo Lombardía. Lisardo, cuando valoramos entre todos los socios de La Flor quién debería de llevarse este año el premio, lo tuvimos en cuenta porque es una persona trascendental para las Asturias que conocemos hoy en día. Lisardo consigue que los asturianos aumentemos los límites a donde puede llegar la cultura asturiana fuera de nuestro país, ya sintiendo un orgullo de que el resto de las sociedades celtas nos vean como una más. Cuando decidimos empezar con esta iniciativa de conceder un premio a una personalidad relevante del mundo del folclore asturiano, también teníamos claro que esto tendría que ser algo que perdurase en el tiempo. Por eso, estamos muy contentos de contar con la premiada del año pasado, Mariluz Cristóbal Caunedo, que intervendrá en una de las actuaciones musicales de esta noche. El evento, además de conceder un premio a la persona de este año, incluirá intervenciones que glosarán su figura, principalmente personalidades relacionadas con la Fundación Belenos, de la que él fue presidente durante muchos años, y también con Fe Santoveño, una gran conocedora de la cultura asturiana. Además, contaremos con intervenciones musicales de distinto tipo, ya sean instrumentales con Celia Basvich y con la banda de gaitas Teixo Manolo Quirós, actuaciones de tonada con una chica muy joven que es Ainhoa García, con nuestra propia asociación de folclore La Flor de Grao. Y también contaremos nuevamente con la presencia del coro Lolo Cornellana, que forma parte de la Fundación Valdés Salas y que se encargan a día de hoy de atesorar la misa de gaita asturiana, en la que nuestro premiado Lisardo Lombardía fue promotor de la grabación de un disco a finales de los 90, que hoy en día es una de las joyas del patrimonio sonoro asturiano que tenemos. Hombre, para mí es un orgullo y siéntome muy honrado de que una asociación dinamizadora de una villa como Grao se haya acordado de mí para este premio, ¿no? Y yo creo que lo que más me presta es que viene una asociación que trabaja en la base y trabaja además en la transmisión. Y yo creo que lo más importante es capacidad también de construir, de conocer para poder construir la cultura viva que es la cultura asturiana.